días a todos. Parte de los proyectos que están impulsando este trabajo están financiados por Chan Zuckerberg, por la Universidad Nacional Autónoma de México y por otras agencias de financiamiento tanto nacionales como internacionales. Les cuento un poquito del Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada. Este se abrió en el 2013, yo me incorporé a mediados del 2013, comenzó a inicios de ese año, un poquito antes. Y una de las características que distingue al Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada en México es que es una unidad de puertas abiertas. Es decir, investigadores, estudiantes, profesores, gente del medio artístico y de distintas disciplinas pueden acercarse al LNMA y aprovechar las las instalaciones que tenemos ahí. Es un proyecto nacional, es de puertas abiertas, no solo para México, sino para la comunidad internacional. Entonces, si en algún momento ustedes tienen la intención o la oportunidad de visitarnos en México, son bienvenidos. Y cuando hablamos de las oportunidades, estamos hablando de que estas iniciativas de financiamiento van a abrir oportunidades para que gente de otros países también pueda asistir a cursos como el que estamos dando en este momento aquí. ¿Vale? Entonces, en el 2015 se inauguró una segunda sede en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, que es una unidad más cercana a la parte hospital. Actualmente estamos aquí en un hospital y se puede ver este tipo de sinergias que son valiosas. Y posteriormente se extendió el LNMA a una tercera sede que se encuentra en el norte del país, ¿no? Donde hablan Spanglish. Ahí Diego Delgado y en Centro Médico Nacional es Vadim Pérez, que son los representantes y muy activos en todo esto. Entonces, ¿qué hacemos? Damos servicios, entrenamiento, diseminación, educación y conexión muy fuerte con la sociedad. Y también estamos haciendo investigación y desarrollo. Y ese es uno de los elementos por los cuales yo me incorporé al Laboratorio Nacional, al LNMA, ya lo voy a llamar así, para comenzar a hacer este desarrollo. Y llegué con una temática central, que es la misma temática que me tiene aquí, que es comenzar a hacer microscopía de superresolución en México. Entonces fuimos pioneros nosotros, publicamos los primeros artículos de superresolución en México y esperamos que esa experiencia que se logró allá podamos hacer que se concrete más rápido que lo que nos tardamos en México. Entonces, tenemos experiencia en distintas técnicas de imagenología, imagenología en esencia, todo lo que tiene que ver con fotones, con luz, técnicas como TIRF, HILO, espectroscopía de correlación, entre muchas, muchas otras. Y una de la parte central que vamos a estar tocando hoy es la microscopía de superresolución. Vale, entonces, pues los microscopios son herramientas centrales para las ciencias naturales, para entender cómo funciona y también para la medicina. Y es porque nos permiten observar las escalas que no podemos distinguir con nuestros ojos. Y esas escalas, pues son aquellas en las escalas micrométricas, por eso es microscope, que una herramienta que nos permite estudiar las escalas micrométricas. No obstante, los microscopios ópticos, que es el tema con el que vamos a estar trabajando aquí, al estar centrados o al estar conceptualizados en el uso de la luz, están limitados por la naturaleza ondulatoria de la luz, que nos va a definir un límite por debajo del cual no vamos a poder distinguir objetos que se encuentran a distancias muy próximas. Este límite se conoce como el límite de resolución, el límite de difracción, el límite de Rayleigh, el límite de Abbe, y le han puesto muchos nombres que esperamos que el día entre hoy y mañana quede todo muy asentado y podamos responder la pregunta de ¿estoy haciendo superresolución o de convolución o simplemente pifluorescencia? ¿Ok? Entonces, aquí hay un tema importante en esta ecuación bastante sencilla, es una de las ecuaciones centrales que se van a encontrar por todos lados. Hay una relación muy interesante que la capacidad que tenemos para distinguir objetos muy pequeños está relacionada a la longitud de onda de la luz y a la apertura numérica a la lente. Eso tiene que ver con cuántos fotones van a ingresar a la lente y en términos generales cuántas frecuencias espaciales vamos a poder distinguir ahí. El día de hoy, en este momento, vamos a revisar los conceptos para poder asimilar las temáticas avanzadas en microscopía de superresolución. Entonces, aquí un tema central es que la luz es una onda electromagnética y pues como tal va a tener pues las propiedades de onda. Y estas propiedades de onda son las que... caray, no sé si me cambió la pantalla ahí.
No está cambiando la pantalla ahí. Ajá, a ver. Ah, es que no tengo internet. Porque estoy conectado a mi teléfono. Un segundo. Este, Paneles de preferencias de red. Ajá. Si es que aquí me está mandando a mi teléfono. Aquí. Oh, sí. Esta, ¿verdad? Déjame quitar la red de mi teléfono para que no se vaya para allá. Sí, claro. Mejor quito aquí compartir internet. Ajá. Le voy a poner modo vuelo este. Ya. ¿Me escuchan bien? ¿Alcanzan a ver mi pantalla en este momento? La voy a volver a compartir. Sí. Ok. Entonces, recapitulando, para poder entender cómo es que se forma este límite de resolución espacial, tenemos que conceptualizar que la luz es una onda electromagnética y tiene propiedades de onda. Y esas propiedades de onda están asociadas a que tiene un campo eléctrico y un campo magnético, donde el campo eléctrico va a interaccionar con la materia y eso va a ocasionar fenómenos de cambio de dirección de la luz y fenómenos de interferencia debido a la naturaleza ondulatoria de la misma. Entonces, este es un experimento clásico, el experimento de una rendija, donde tenemos una fuente puntual de luz y esa luz va a atravesar un conjunto de lentes. Y este conjunto de lentes, pues lo que ocurre es que la luz en esencia está atravesando medios con distinta composición y eso va a resultar en que la luz va a comenzar a interaccionar con esos elementos y va a cambiar de velocidad. Todo ese tipo de alteraciones que está teniendo la luz, el cambio de velocidad va a llevar a un cambio de dirección también, va a ocasionar que la luz comience a interferir consigo misma. El resultado de ello es que si nosotros tenemos una fuente puntual de luz y nosotros tratamos de observar los fotones que provienen de esa fuente, pues lo que vamos a tener es esta función de distribución que se conoce como la función de punto extendido, en español mexicano, no sé cómo sea aquí, eh, ¿qué tal? The Point Express Function en inglés, ¿ok? Y lo que nos da en términos generales es una distribución que nos dice que la mayor parte de los fotones van a estar asociados a las regiones centrales en geometría con respecto a la rendija de donde salen, pero también va a haber una probabilidad de que los fotones puedan caer en regiones más laterales. ¿Ok? Esta distribución se puede ajustar con una función de Airy, con una función de Bessel o con algo más sencillo que es una distribución gaussiana que podemos ajustar muy bien con un 95% de confianza al lóbulo central. ¿Ok? Entonces aquí un tema central es que si tenemos un conjunto de fuentes emisoras puntuales de luz que pueden ser fluoróforos individuales, proteínas individuales, objetos individuales, va a llegar un momento en que nosotros no podemos distinguir si hay uno o dos en una región específica. Ese espacio pues está definido por la luz misma. Y es bien interesante porque este problema se conceptualizó hace más de 2 siglos por Ernst Abbe y lo que tenemos que fue quien definió empíricamente este límite de resolución y ha sido tan importante para la física, para la óptica, que inclusive está grabado en su tumba. Y aquí pues tenemos este aspecto donde el límite de resolución está asociado a la longitud de la onda, la longitud de onda de la luz de emisión, a la apertura numérica de la lente y eso es como la mitad de la longitud de onda de la luz. Entonces estamos hablando del espectro visible, conceptualizamos color verde, color azul, 500 nanómetros, es alrededor de 250 nanómetros en el plano lateral del microscopio. ¿Ok? Y pues este es un concepto que vamos a estar viendo y que se van a encontrar normalmente en la literatura, el límite de Abbe. Pero si nos remontamos a lo que él escribió, lo que él conceptualizó sobre este problema, comencemos. En 1800,
todavía no se había descubierto, o bueno, no sé, sí se había descubierto, pero no se había materializado todo lo que es el fenómeno de la fluorescencia como tal. Entonces, él conceptualizó esta cuestión del límite de difracción con luz, luz blanca, ¿no? Y para simplificar el problema comenzó a decir, ok, vamos a pensar que vamos a estar trabajando con luz, con información que no es coherente, es decir, que si la luz interacciona con un objeto, puede salir en cualquier dirección. Es decir, la llegada está desconectada de la salida de la luz. Y eso simplifica el problema. Entonces, no nos vamos a meter en el problema de cómo estamos iluminando los objetos, sino más bien cómo estamos colectando los fotones que provienen de esos objetos. Entonces, él escribe que la resolución física depende principalmente en la apertura angular de la lente y es proporcional al seno de la apertura. ¿Ok? Entonces, esto es lo que comienza a presentarnos el concepto de que existe un límite y ya se define la palabra límite. Y eso implica que hay una transición entre lo que podemos y lo que no podemos resolver. Ahora es bien interesante porque aquí le faltan dos y esto tiene que ver con cómo es que le están llegando los fotones a la lente. En esta primera conceptualización, los fotones están llegando a través del eje axial, es decir, pues hacia adentro de la lente completamente. Pero ahora, si los fotones están llegando a la lente lateralmente, entonces ocurre algo distinto, ¿vale? Entonces ahí les muestro uno de los primeros microscopios ya creados con la óptica de AVE, ya había algo de inmersión ahí. Y uno de los temas que vamos a estar trabajando es el plano trasero de la lente, el back focal plane. En esta región de aquí es donde vamos a tener una representación distinta de la información. Es decir, nosotros tenemos la imagen en el espacio real o la imagen que se forma en nuestros ojos, en los oculares y por ejemplo, en los detectores, y en el plano trasero se va a generar a lo que es la transformada Fourier de la imagen. Es una representación en frecuencias. ¿Ok? Y si nosotros, digamos, estudiamos lo que está ocurriendo ahí, va a haber ciertas frecuencias espaciales que vamos a poder distinguir, que están asociadas con la longitud de onda de la luz. Entonces, como pueden ver, tenemos aquí en general una resolución que está asociada a la mitad de la longitud de onda de la luz en una dirección y la otra, y eso pues nos define que dependiendo del ángulo vamos a tener una cierta resolución. Ahora, si nosotros iluminamos lateralmente, es decir, bueno, no iluminamos, que la luz le esté llegando al objetivo lateralmente, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a llegar a la cantidad máxima de fotones que podemos colectar en términos de los fenómenos de interferencia que se dan en la luz. Y eso es lo que expresó Abe, que nos contaba que dependiendo de cómo esté incidiendo la luz, es la resolución que vamos a tener. Y si la luz llega lateralmente, vamos a tener más resolución. Pongamos el ejemplo de campo claro y campo oscuro, ¿no? En campo claro, los fotones van a través de todo el eje axial de la lente. En campo oscuro se pone un bloqueo y los fotones le llegan lateralmente a la muestra. Entonces, eso promueve que los fotones estén restringidos en los ángulos de incidencia. Las imágenes de campo oscuro tienen más resolución que las imágenes de campo claro. Entonces, es interesante porque en la fluorescencia, otra vez me quedé sin internet. A ver, vamos a ver. Sí, porque sé que me quedo sin internet porque no se va para allá. ¿Sí se ve? ¿No, verdad? Ajá. ¿Se escucha bien? Ya regresó. Es que hay intermitencia. Ok, vale. Sí, sí, voy a continuar entonces. Compartir. Muy bien. Continuemos aquí. Entonces, y ahí es donde nosotros ya estamos asociando en el presente el límite de AVE con fluorescencia, ¿ok? Y es muy interesante porque están directamente relacionados, ¿vale? Entonces, ¿qué infraestructura necesitamos? Uno de los elementos que siempre, y que para nosotros fue un cambio de paradigma fue, ok,
queremos hacer superresolución en México. Tenemos un microscopio de superresolución en México y, y surge la siguiente conceptualización que a mí me encanta. No importa si tenemos el gran microscopio construido por Carl Zeiss con la óptica de acuerdo a los cálculos de Abbe, o si tenemos el microscopio más grande y más poderoso del mundo, absolutamente todos están limitados por difracción. ¿Okay? Están limitados por la naturaleza ondulatoria de la luz. ¿Okay? Y pues se han desarrollado un conjunto vasto de tecnologías que nos permiten superar esa barrera de difracción. Y una de las herramientas, pues por excelencia, que se utiliza desde los años 50 es el microscopio electrónico. Y si el problema ya se resolvió, ¿alguna idea de por qué necesitamos superar ese límite con microscopía óptica? Pregunta para ustedes. ¿Para qué todo esto, no? Estoy hablando de algo hace 70, 60, 70 años que ya tenemos microscopía electrónica y podemos estudiar las escalas de nanómetros. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué este curso? ¿Para qué su interés en hacer microscopía de superresolución? A ver, ¿una idea? Sí, sí. Entonces, ya se resolvió el problema, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué tiene sentido? ¿Cuál es el sentido de que sí, yo puedo también, adelante, sí, ahí está. Eh, voy a decir la pregunta. Bueno, la respuesta en términos generales sí es que con la microscopía electrónica existen limitaciones. Pero todas las técnicas tienen sus limitaciones. Y una de las limitaciones central en la microscopía óptica, en la microscopía electrónica, es que uno tiene que fijar las muestras o de alguna manera inmovilizarlas. Y si estamos conceptualizando estudiar sistemas biológicos, pues hay un interés muy grande en entender cómo funcionan esos sistemas biológicos vivos, eh, con la definición que le quieran poner a un sistema biológico vivo. Y eso no se puede hacer con microscopía electrónica. ¿Ok? Y la microscopía óptica nos permite entender la fisiología celular, sin embargo está limitada. Y la idea del desarrollo de este campo es poder observar cómo es que están ocurriendo fenómenos asociados a la parte fundamental de las reacciones químicas, que son los fenómenos mesoscópicos, aquellos que ocurren entre las escalas nanoscópicas y microscópicas. Ok, vale. Entonces, sigo conectándome. Listo. Sí, cuando se pierde mi imagen ahí es que pierdo ligeramente el internet y luego regresa. Vale, ya me estoy acostumbrando. Ok, entonces, muy bien. Si reconceptualizamos este problema, si nosotros enfocamos la luz que proviene de un objeto con un conjunto de lentes, no podemos tener un volumen de excitación más grande que el límite de difracción. Y si nosotros estamos considerando las dimensiones de ese volumen con respecto a las dimensiones moleculares, pues dentro de ese volumen van a caber decenas o centenas o millares de moléculas, depende del nivel de empaquetamiento. Entonces, pues cuando nosotros estamos tratando de observar una muestra con moléculas fluorescentes que se encuentran próximas por debajo del límite de difracción, pues esencialmente todas van a absorber y emitir fotones durante ese proceso, por lo cual no podemos diferenciarlas. Entonces, uno de los puntos centrales, esta es una diapositiva importante, de hecho, tomé estas diapositivas de la charla de Stefan Hell cuando le dieron el premio Nobel, es que el fenómeno de difracción es un fenómeno fundamental de la naturaleza. ¿Okay? Es un fenómeno que está ocurriendo
debido a que la luz es una onda electromagnética. ¿Cómo es que podemos resolver eso? Pues hay que salirse un poquito de la caja y decir, ok, lo que necesitamos es desconectarnos de ese límite y estudiar la naturaleza, la fotofísica del proceso de absorción y emisión de fotones. Eso es lo que esencialmente permite hacer superresolución. ¿Cómo? Si nosotros en ese volumen de alguna manera podemos hacer que solo un conjunto pequeño de las moléculas contenidas en ese volumen emitan fotones, entonces las podemos diferenciar. Eso es la microscopía de superresolución. Tratar de inducir que las moléculas entren a un estado donde no estén emitiendo fotones. Y tal que podamos quedarnos con la información de una parte discreta del espacio que estamos estudiando. ¿Ok? Y eso se logra pues a través del fenómeno mismo de la fluorescencia, que se da por fenómenos de absorción y de emisión de fotones. Y si nosotros conceptualizamos que este es un fenómeno molecular a nivel de fluoróforos individuales, pues podemos desconectarlo entre ellos. Y entonces así es como nace este campo de la microscopía de superresolución, donde nosotros aprovechamos distintas maneras de cómo lograr estados oscuros en los fotones, en la fluorescencia. El concepto simple de la fluorescencia, lo que tenemos aquí es el diagrama de Jablonski. Tenemos un fluoróforo. Voy a explicar un poco la parte de los fluoróforos orgánicos, que son antenas moleculares que van a absorber fotones, y eso se da porque esencialmente las moléculas orgánicas tienen un conjunto de orbitales pi coordinados, es decir, tienen dobles enlaces seguidos de sencillo, seguidos de dobles, seguidos de sencillo, que permiten que se den fenómenos de resonancia. Entonces, lo que ocurre es que cuando los fotones pasan por ese centro del fluoróforo, van a deslocalizar la nube electrónica. Así es como se transfiere la energía, a través de la deslocalización de la nube electrónica. En ese momento el fluoróforo se vuelve excitado y está resonando un electrón en la nube electrónica. Cuando ese electrón regresa al estado basal, se puede volver a producir fotones, pero siempre hay algo de pérdida de energía. Entonces, ese proceso ocurre en las escalas de nanosegundos, 10 a la menos 9 segundos. Ahora también, una vez que se da el proceso de excitación, en esa excitación se puede dar una inversión de spin electrónico. Y eso lo que lleva es un fenómeno que se tarda muchísimo más tiempo en regresar al estado basal. ¿Ok? Y ese ocurre en las escalas de microsegundos. Entonces, cuando hablemos del estado triplete, es un estado donde el fluoróforo excitado experimentó una inversión de spin y tiene que experimentar el proceso inverso para regresar al estado basal, y por eso tarda más tiempo. ¿Ok? Ahora, existen otro tipo de transiciones que pueden activar o desactivar la fluorescencia o cambiar las propiedades de fluorescencia de las moléculas, que tienen que ver con formaciones cis o trans de las moléculas, que van a llevar a que haya una mejor o peor coordinación de las nubes electrónicas, que también puede llevar a cambios de color en la fluorescencia al tener más coordinación o menos coordinación de orbitales pi. Estos fenómenos se pueden dar con fluoróforos orgánicos, que pueden estar dentro también de proteínas fluorescentes. Entonces, estas son distintas maneras, existen otras más, para poder lograr estados oscuros. Lo que esencialmente necesitamos es que una parte importante de los fluoróforos no tengan la capacidad para emitir fotones en el proceso en tiempos de nanosegundos. De esa manera, los podemos identificar. Más o menos sí expliqué esa parte. Muy bien. Entonces, voy a contar sobre las técnicas que fueron reconocidas con el premio Nobel, y más entre hoy, mañana y pasado mañana vamos a profundizar en esas técnicas. Una de ellas está basado en uso de iluminación de alta energía, tal que, tal que vamos a mandar parte de los fluoróforos que se encuentran en el volumen de observación al estado basal. Vamos a inducir que regresen al estado basal sin que emitan fotones.
y nada más vamos a permitir que emitan fotones los fluoróforos que se encuentran en el centro de ese patrón de iluminación. Ahora, también hay otra manera de lograrlo, que es, en vez de que hagamos una excitación con un láser enfocado, lo que hacemos es colectamos la fluorescencia en todo un campo y de alguna manera vamos a tratar de tener información de molécula única. Esa es toda una charla que nos va a dar David Torres sobre técnicas como STORM y PALM. Y esas esencialmente se centran en la localización de moléculas individuales. Ahora bien, todas estas tecnologías se van a combinar y lo que nos va a permitir es que cada vez lleguemos a resoluciones mayores, inclusive al punto de que ahora tenemos capacidad de tener resoluciones moleculares. Ok, me voy a salir de nuevo, estoy esperando reconexión. Entonces, para ello, pues vamos a presentar algunos de los conceptos, algunos de los conceptos que se requieren para hacer microscopía de superresolución. Y no, estoy conectando. ¿Otras redes? Sí, estoy en la del piso 15. Es esa, ¿verdad? Bueno, ya. No, todavía no regreso. Bueno, ya estoy aquí de nuevo. Listo. Ok, entonces, en algún momento les hicieron llegar o les van a hacer llegar un conjunto de artículos. Em, muy bien. Y este es uno de los artículos que les recomiendo revisar. El título del artículo está buenísimo, una introducción para microscopía de superresolución para el biólogo aventurado. Eh, está muy bueno, realmente toca conceptos centrales. Ya habíamos un poco pasado por este diagrama de Jablonski, y aquí hay un tema interesante, ¿no? Que el proceso de absorción y emisión de fotones conlleva una pérdida de energía y eso va a resultar en distribuciones de probabilidad. O sea, no se trata de que si yo excito los fluoróforos con un color, me van a emitir todos en otro color. Vamos a tener una distribución de energías y esa distribución de energías está asociado al mismo proceso de excitación que es dependiente de la orientación de los fluoróforos, del medio local, de las energías de excitación y entre muchas otras propiedades fotofísicas que están ahí, de la estructura misma de los fluoróforos. Entonces, el tema central es que de alguna manera, durante este proceso de la fluorescencia se pueden llegar a estados oscuros, estados donde las moléculas no pueden absorber fotones. Ojo, estos estados oscuros no necesariamente tienen que ser fotoblanqueados. Este proceso de fotoblanqueo es bien conocido y está asociado a que el proceso de fluorescencia, cuando se generan especies como el triplete, son especies altamente reactivas que van a interaccionar con moléculas de oxígenos y van a generar radicales libres de oxígenos. Esos radicales libres de oxígeno son los que pueden atacar, hacer un ataque nucleofílico de los dobles enlaces de los fluoróforos y conllevan a la oxidación de los mismos. Ahí es donde se fotoblanquean. Entonces David les va a contar cómo uno puede llevar a los fluoróforos a estos estados excitados sin que se fotoblanqueen. Estos estados excitados oscuros sin que se fotoblanqueen. ¿Alguna idea de cómo hacerlo? Hay que quitar el oxígeno. ¿Ok? Si no hay oxígeno, no hay fotoblanqueo. Listo. Ese es otro tema central en la microscopía de superresolución, ¿vale? Ahora, hay otros estados oscuros como el triplete, como estados energéticos de transferencia de energía al medio, disipación en calor, transferencia de energía a otra molécula por vibración como FRET, muchas maneras de hacer que las moléculas no puedan absorber o no puedan emitir fotones, ¿vale? Entonces no solo se trata de que hay una manera de llegar a estados oscuros, hay un montón de maneras y eso es lo que hace que en el campo de superresolución hayan centenas o millares ya de artículos sobre distintos métodos. Ok, un tema central para esta clase es el proceso de fluorescencia
Y muchas de las tecnologías con las que vamos a estar trabajando están asociadas a la existencia del fenómeno de epifluorescencia, donde nosotros vamos a iluminar la muestra con una fuente de iluminación y lo que vamos a hacer es vamos a iluminar el espécimen y vamos a colectar los fotones por la misma lente. El fenómeno de excitación y emisión y colecta de la información a través de la lente es el fenómeno de epifluorescencia. ¿Ok? Eh, entonces, ¿todos son familiares con el fenómeno de la fluorescencia? ¿Sí? Muy bien. Igual, pueden preguntar todo lo que quieran, ¿vale? Entonces, hay elementos centrales y tienen que ver con geometrías. La forma de la función de punto extendido no es un volumen simétrico, no es una esfera, sino tiene deformaciones y la mayor deformación se encuentra en el eje axial. Cuando hablemos de eje axial es el eje a través de la lente, ¿ok? Entonces, cuando excitamos a través de un objetivo se genera un cono de excitación y ese cono de excitación va a tener una mayor dimensión axial. Entonces, tenemos mucha menos resolución en Z. ¿Qué tanto menos? Pues depende de la infraestructura con la que estén trabajando. Si es microscopía de epifluorescencia, puede ser hasta 5 veces más amplio en Z que en XY. Si es confocal, se considera, dependiendo de cómo mida uno la relación de esparcimiento lateral o axial, puede ser 3 veces o 2 veces. Está muy asociado a la infraestructura, pero es cierto que hay mucho menos resolución en Z. ¿Okay? También es importante que este fenómeno de la fluorescencia conlleva una pérdida de energía y el color de la luz es inversamente proporcional a la energía. ¿Ok? Entonces, si normalmente, que es se conoce como el corrimiento de Stokes, los fluoróforos van a emitir en un color y siempre van a absorber en un color y en términos generales van a emitir en un color más hacia los rojos. ¿Ok? Eso lo que implica que la longitud de onda va a ser distinta a la de excitación y la de emisión, por lo cual las funciones de punto extendido van a ser, como son dependientes de la longitud de onda, nunca van a ser las mismas para la excitación y la emisión. La de emisión siempre va a ser un poquito más grande. Y en términos generales para la epifluorescencia eso no importa, pero para la superresolución puede ser una oportunidad para poder obtener más información. ¿Ok? Y les voy a contar cómo se hace eso. Vale, otro elemento central es que, ok, digamos, la emisión de la fluorescencia pues nos genera estas distribuciones que podemos ajustar con una gaussiana en forma de huevo, pero al final vamos a discretizar esa información de alguna manera. Si la discretizamos en nuestro cerebro, pues el espacio lo segmentamos entre lo que me interesa y lo que no me interesa, pero si la discretizamos en una cámara digital, en una computadora, pues vamos a generar los píxeles. Y los píxeles van a ser una representación de la información de la información digitalizada. Y ahí hay temas importantes, que es el muestreo espacial. Si nosotros no tenemos buen muestreo espacial de la función de punto extendido, entonces nos va a costar trabajo entender las escalas nanoscópicas. Por ejemplo, si yo colecto una imagen con un tamaño de píxel de una micra, ¿ustedes creen que van a poder tener alguna información de los detalles nanoscópicos? ¿No? ¿Sí? Ok. Entonces, la parte de la digitalización de la información y el tamaño de píxel es importante. Eh, por ejemplo, si nosotros tenemos dos emisores cuyas distribuciones las aproximamos con una gaussiana, pues tenemos que tener al menos 2,5 píxeles por radio de gaussiana. Es decir, que si queremos resolver las escalas cerca del límite de Rayleigh, pues tenemos que tener unos 5 píxeles. ¿Ok? Rayleigh eh, propuso una definición operacional al límite de Abbe. El límite de Abbe es, pues, algo que tú puedas distinguir dos fluoróforos y está asociado a la óptica de Fourier, donde la matemática de Fourier todavía no se había inventado. En el caso de Abbe, perdón, de Rayleigh, estableció una definición operativa muy sencilla y es, si nosotros medimos la altura del punto de ensilladura,
debemos de poder diferenciar estos dos fluoróforos si está alrededor de un punto 76%. Si traducimos esta definición a la física, ese punto de ensilladura al punto 76, punto 80% se da cuando el valor máximo de una distribución de Airy se encuentra alineado con el valor mínimo del disco de Airy de orden cero. ¿Ok? Entonces, ese es el momento donde se da el límite de Rayleigh. Es una definición operativa. También está el límite de Sparrow, que es cuando ya el punto de ensilladura no existe. Estos límites tienen algunos significados y son definiciones operacionales que la gente va a ir considerando y nosotros las vamos a trabajar más adelante. Finalmente, para poder entender otros métodos que también algunas personas mencionan que es de convolución y otras personas mencionan que es super resolución, tenemos que entender cómo es que se dan estos fenómenos de interferencia y cómo los podemos estudiar y cómo los podemos manipular en el plano trasero de la lente. Entonces ya nada más para cerrar esta última parte, vamos a conceptualizar estos fenómenos ondulatorios de la luz. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, una función periódica, puede ser un seno, puede ser un coseno, le podemos hacer una representación en frecuencias. Noten que aquí tenemos que la onda se repite con cierto periodo y ese periodo está asociado a la frecuencia. Entonces, si nosotros hacemos la transformada de Fourier de esta serie o de esta función, vamos a tener esta representación donde en cero nos vamos a quedar con el valor medio de la distribución y luego vamos a tener aquí las frecuencias asociadas al periodo. ¿Ok? Dependiendo del periodo que tenga esta función, pues vamos a tener una representación mayor. En este caso, es muy claro que la onda de color azul tiene una frecuencia menor que la onda de color verde. Entonces, cualquier función nosotros la podemos descomponer como una suma una suma de ondas periódicas, ¿ok? Y entonces, si tenemos una onda compleja como la que les represento aquí en el panel C, donde va a ser la suma o el resultado que se va a dar entre la interferencia de estas dos ondas, vamos a tener una serie más compleja que va a tener al menos dos frecuencias. Noten aquí hay una cosa interesante porque esta comenzó en un valor medio de 2, por eso nos dio una frecuencia en 0. Esta comenzó con un valor medio de 0, no hay frecuencia ahí, ¿ya vieron? Entonces la combinación de estas dos series nos va a generar una onda más complicada que nosotros podemos representar de manera muy sencilla en el espacio de Fourier. Y cuando yo comencé a estudiar esto, se me hizo una cosa rarísima, ¿no? Y como una herramienta para poder estudiar series de tiempo. Pero en realidad este fenómeno ocurre en la óptica. Se generan los fenómenos de interferencia y se genera la transformada de Fourier en la parte de atrás del objetivo, ¿ok? Y ahí es donde tenemos la representación de estos fenómenos de convolución que están ocurriendo ahí, ¿vale? Entonces, vamos al caso bidimensional. Si tenemos aquí por ejemplo, aquí tengo una imagen donde tenemos una frecuencia, ahora es una frecuencia espacial alta en el eje X, pues lo que vamos a tener es una representación de esas frecuencias espaciales altas. Aquí muestro un zoom, donde tenemos el valor central y luego tenemos pues, la representación positiva y la representación negativa de esas frecuencias. ¿Ok? Noten que en esta otra representación, si nosotros cambiamos el ángulo de la frecuencia, pues también va a cambiar aquí en la transformada de Fourier y también si cambiamos el valor, es decir, la periodicidad. ¿Sí queda claro ello? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una imagen, noten que el detalle fino van a ser las frecuencias altas. ¿Ok? Y el detalle grueso van a ser las frecuencias bajas. Lo que ocurre en la microscopía óptica es que vamos perdiendo frecuencias altas. Cuando llegamos a ese límite de difracción, las frecuencias altas por debajo de la mitad de la longitud de onda de la luz ya no van a entrar a la lente. ¿Ok? O bueno, ya se cree que ya no van a formar parte de la imagen. Y ese es un secreto porque les voy a contar una cosa que estamos haciendo que probablemente va a cambiar la conceptualización actual de este límite de difracción. Esa va a ser la última charla que les voy a dar. ¿Ok?
Entonces, aquí en el panel C, lo que tenemos es de nuevo la convolución de estos dos objetos, y lo que vamos a tener es las frecuencias asociadas, las frecuencias bajas, noten que se encuentran aquí, y también las frecuencias altas, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos una imagen, inclusive esta imagen de la transformada de Fourier, si tuviésemos la oportunidad de observar qué es lo que ocurre en el plano trasero de la lente, se está formando ahí. ¿Ok? Ah, entonces, en términos generales, si nosotros tenemos un objeto y ese objeto, la información de ese objeto, los fotones son capturados por una lente, en la parte de atrás de la lente se nos va a generar la transformada de Fourier de ese objeto, que es una representación en frecuencias. ¿Ok? Y aquí tengo una imagen en términos generales, no solo es en microscopio, sino en las cámaras de sus celulares, en cualquier elemento que contenga óptica, pues vamos a tener la transformada de Fourier, donde en la parte central podemos tener las frecuencias bajas o las frecuencias altas, o una versión invertida donde quedan aquí en las esquinas. En general se trabaja con esta representación. Y nosotros podemos hacer filtrado de frecuencias altas. Por ejemplo, si aquí nosotros ponemos una máscara donde mandamos a cero todas las frecuencias elevadas, vamos a estar haciendo un suavizado. Eso es lo que ocurre en la óptica. En la óptica no estamos colectando todas las frecuencias de nuestro espécimen, ¿vale? Igual en análisis de imágenes podemos hacer la transformada de Fourier inversa y quedarnos con los bordes, por ejemplo. Ya para finalizar, nosotros podemos utilizar un conjunto de medidas de representaciones operacionales de la información, y les voy a contar lo que es la función de respuesta del microscopio, que esencialmente es la transformada de Fourier de la función de punto extendido. Todo un rollo ahí, ¿no? Entonces, la función de transferencia óptica, pues esencialmente va a estar asociada a la resolución que tenemos en nuestro sistema óptico. Noten que este es el inverso del límite de Abbe, donde la longitud de onda está abajo y dos veces la apertura numérica está arriba. Eso nos va a dar el radio que va a definir la máxima frecuencia observable. Entonces, si nosotros ponemos aquí la transformada de Fourier de la función de punto extendido, hasta aquí es hasta donde tenemos la mayor frecuencia observable, ¿vale? Y en esas imágenes que les mostré, va a haber un punto que a partir de ese valor, todo lo demás va a estar asociado a ruido. Ya no son frecuencias capturadas por la lente. ¿Ok? Entonces, para mí este es un concepto muy interesante porque en esta transformada de Fourier tenemos partes reales y partes complejas, y la magnitud de la función de transferencia óptica se llama la función de modulación de contraste. Y eso es bien interesante porque la resolución no solo depende de las frecuencias, depende del contraste. ¿Ok? Y eso tiene que ver con la representación de esas frecuencias en el espacio. Y ese es un concepto que a mí yo me tardé años en entender después de que ya había hecho super resolución. Porque no se trata solo de encontrar frecuencias, tenemos que tener un balance del contraste asociado a la existencia de frecuencias bajas, de talle grueso, y la existencia de frecuencias altas. ¿Ok? Déjenme intentar explicárselos. Como quiera, comparto mi pantalla. Voy para allá. ¿Vale? Entonces, noten que esta función que tenemos aquí tiene un cierto valor de decaimiento. Tenemos una mayor representación de frecuencias bajas y poca representación de las frecuencias altas. Uno con algunas técnicas puede renormalizar la información ahí y ganar mucho más contraste. Y es lo que tenemos aquí, miren, fíjense, está bien interesante. En esta estrella, si nosotros tenemos la imagen bien enfocadita y calculamos la función de modulación de contraste, pues tenemos unas ciertas frecuencias máximas observables. Sin embargo, si la desenfocamos un poquito, lo que va a ocurrir es que, si ustedes ven, aquí tenemos un cierto nivel de representación donde tenemos poca representación de las frecuencias altas, pero noten, este objeto ligeramente desenfocado, sigue siendo el mismo objeto. Nada más lo desenfocamos un poquito.
Las frecuencias espaciales que se capturan son las mismas. Lo que pasa es que tenemos muy poca representación de las frecuencias espaciales altas. Y eso nos va a impedir que podamos poder resolver detalles finos en la muestra. Entonces, no solo se trata de frecuencias, se trata de modulación de contraste. ¿Ok? Y muchas técnicas lo que hacen es que permite que haya más frecuencias en la imagen, pero también que haya más contraste. Pues creo que con esto vamos a terminar. Entonces, pues ahí están algunos conceptos. Ahora sí, estamos buscando mejorar la resolución, superar el límite de AVE, o el límite de Rayleigh, o el límite de difracción, o el límite de Sparrow. Pero ¿cuál de todas esas voy a utilizar? ¿Qué me interesa? Más resolución en XY, en Z. Me interesa hacer imágenes multidimensionales, me interesa tener resolución temporal, me interesa tener muestras que no se fotoblanqueen. Pues el universo de posibilidades está asociada a las necesidades experimentales. Entonces, si algunos de ustedes están interesados en hacer microscopía de superresolución, no se dejen llevar por el microscopio más fancy, porque puede que ser que no les sirva absolutamente de nada. Tienen que identificar cuál es su problema científico y a partir de ahí encontrar la técnica que les funcione. Y hace 10 años el acceso a la microscopía de superresolución era muy limitado y ahora es de acceso para todos. Termino con ello.